Gloria al Señor. Él está en su trono. Él gobierna. Él es el Rey de los Reyes. Él es el Señor de los señores. Y, hermanos, en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir y en medio de este país, este lugar concreto en el mundo donde nos ha tocado vivir, donde estamos viendo el caos, el desorden, lo que ya también había sido anunciado, las consecuencias de darle la espalda al Señor, las consecuencias de encumbrar al hombre al lugar que no le corresponde. Estamos viendo las consecuencias, estamos viendo la tragedia de darle la espalda al Señor y vemos nuestro país. Creo que nunca ha tenido tanta repercusión todo esto del movimiento y ese desfile, tanta repercusión como este año va en aumento, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y, hermanos, es trágico, es trágico. Es una ofensa al Señor. Pero en medio de toda esta situación tenemos que declarar que el Señor está en su trono, que Él gobierna, que Él es el Rey de los Reyes, que Él está en control, que Él es el Señor de la historia, que Él cumplirá su propósito y que hará todo lo que se ha propuesto hacer. Y que esto no sea algo que nos lleve a relajarnos en que Él lo hará, sino que eso sea una motivación que encienda nuestros corazones y que los haga arder para que podamos correr en buscar la gloria de Dios, la fama de Dios, el honor de Dios, el orden de Dios, que su reino siga estableciéndose en medio de nuestra nación, de nuestro contexto, de nuestra ciudad. Hermanos, vivimos en una sociedad egocéntrica, donde el orden de prioridades es caótico, cada vez más. Y en muchos casos, y en medio de todo este movimiento y toda esta corriente, hay un grupo de personas que son muy afectados. Y son los niños. Los niños, desde pequeñitos, están ya intentando llenar sus mentes del engaño del diablo, de las mentiras, de las tinieblas, de las mentiras del príncipe de este mundo, de manera que puedan crecer caminando de espaldas a Dios, diciéndole bueno a lo que es malo y diciéndole malo a lo que es bueno, y teniendo sus mentes llenas de basura y una visión totalmente distorsionada de la verdad, de lo que es bueno, de lo que es puro, de las cosas en las cuales hay virtud. Además, muchas veces los niños se han convertido en medio de nuestra sociedad egocéntrica en un estorbo para conseguir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas en la vida. Y vemos mucha gente frustrada cuando dan a luz y tienen hijos. Y bueno, ellos sí dicen que los niños son lo primero, pero los vemos frustrados, a veces son un estorbo, ya no pueden hacer lo que hacían y lo dicen con pena y parece una tragedia. Y a veces los vemos desplazando a los niños, a otras personas, para poder realizar sus sueños y realizar lo que a ellos les da vida, les da vidilla, les hace felices. El índice de natalidad en nuestro país ha bajado alarmantemente en el último tiempo. Creo que la media es de 1,33 hijos por familia o por mujer que está en edad de tener hijos. Alardeamos de que queremos tener pocos hijos porque queremos darles todo, ¿no?
No, es que no quiero tener muchos hijos porque queremos darle todo y atenderlos tanto y no tenemos los recursos, y siendo los ricos de este mundo. Creo que la razón está lejos de eso. La razón es que tenemos un corazón doblado sobre nosotros mismos. Queremos que no nos quiten mucho de lo que a nosotros nos gusta y nos agrada. Y decimos, queremos darles todo, pero tantas y tantas veces dejamos de darle lo que es realmente importante. Hermanos, hay una necesidad urgente de pelear en favor de nuestros hijos. Y no solamente de nuestros hijos, sino de los niños. De los niños en general, no solamente nuestros hijos. Tenemos niños en la congregación, hay aquí personas que no tienen hijos, hay personas que ya tienen hijos en una edad adulta, pero hermanos, quiero traer un mensaje y hay peso en mi corazón. Y no es solamente para los padres que están criando a sus hijos ahora mismo, sino para toda la iglesia, para toda la congregación, que hay una pelea, que todos tenemos la responsabilidad de pelear en favor de nuestros hijos. Y pidamos al Señor que en este tiempo de tinieblas, su luz se manifieste en nuestras vidas de manera que sea evidente a todos. Que pase como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor visitó Egipto con esa plaga de tinieblas. Pero dice que en las casas del pueblo de Israel, en sus habitaciones, había luz. Que sea muy evidente en este tiempo, en medio de la oscuridad tan espesa que nos rodea, que hay luz en nuestras casas, que hay luz en nuestras habitaciones, que hay luz en el pueblo del Señor, que puedan ver y contemplar el espectáculo de lo que Dios puede hacer en una familia, de lo que Dios puede hacer en un joven, de lo que Dios puede hacer en un niño. Que así sean nuestros hijos en este tiempo, luz, que así sean nuestros matrimonios, nuestras familias. Y que no haya lugar a dudas de que hay Dios en Israel. De que hay Dios en Israel. Y el texto que nos ocupa en esta mañana se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahí está Jesús. No sabemos qué estaba haciendo, si estaba enseñando, no sabemos si estaba terminando de enseñar. Hablando del divorcio, fue lo que estuvimos viendo la semana anterior. El caso es que llegan al lugar donde está Jesús unas personas para que, con niños, no sabemos, posiblemente serían padres, o a lo mejor alguno sería algún cuidador de estos niños, pero llegaron a Jesús para que los tocase, dice el texto. El Evangelio de Mateo nos dice un poquito más específicamente qué es este tocase. Era para que Jesús, dice, pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Esta era una costumbre en el pueblo de Israel, de llevar a los niños para algún rabí, para que éste orase y pidiese la bendición de Dios para las vidas de ellos. Ahora, la escena es que ahí están estos trayendo a esos niños para que Jesús ore por ellos pidiendo la bendición de Dios.
Pero de repente los discípulos dice que comienzan a reprender a aquellas personas que traían a esos niños. Y no sabemos cuál era la razón de la reprensión. Posiblemente no querían cargar más a Jesús. A lo mejor estaba al final de la jornada y no quería que tuviesen más trabajo. A lo mejor no estaban pensando tanto en Jesús, sino en ellos mismos. No sabemos exactamente lo que estaba pensando, qué fue lo que les llevó a reprender a aquellos para que no se acercasen con aquellos niños. A lo mejor estaba Jesús enseñando y pensaron, como se llena esto de niños, se echa a perder la reunión. Ya sabéis cómo son los niños a veces. Uno empieza a llorar, o otro está jugando. Se nos va esto de las manos y van a perder el control. No sabemos qué era lo que había en la mente de ellos. Quizás pensaron que era inútil el hecho de llevarle a aquellos niños a Jesús, que todavía no tenían la edad para entender y para poder recibir algo del Señor. Quizás estaban pensando que el ministerio del Señor Jesús no era para ellos, sino que era para los adultos que estaban escuchando en aquella sala. Pero dice el texto que viendo el Señor Jesús esta escena, se indignó y les dijo que los dejasen en paz. Puede ser una buena traducción. Que los dejasen, que se acercase a ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego les enseñó algo a los discípulos y a los que estaban allí presentes. Y después dice que los tomó en su brazo. Uno a uno fue tomándolos en su brazo y los bendecía. Y quiero que veamos 4 cosas importantes en este texto. En primer lugar, el corazón de Jesús. Que para el Señor Jesús los niños son importantes. En segundo lugar, la mayor necesidad de los niños. En tercer lugar, una advertencia del Señor. No se lo impidáis. Y el último punto, una lección que nos van a enseñar estos niños. Los insignificantes terminando enseñando a los adultos cuestiones del reino de los cielos. Así que en primer lugar, para el Señor Jesús los niños son importantes. Vemos en este texto el corazón de Jesús. Él ama a los niños, Él se preocupa por ellos. Para Él no son un estorbo, como para muchos hoy en día. Para Él son importantes. Y Él también ha venido para la salvación de ellos. Jesús no espera a que maduren para interesarse por ellos y amarlos. Estaba Jesús, dice que cruzó a la otra orilla y allí se le juntó una gran multitud de gente. Un montón de adultos allí, posiblemente niños también, un montón de gente buscando la enseñanza de Jesús, los milagros de Jesús, queriendo ver a ese gran hombre de Dios, ese profeta, ese gran maestro, esperando algo del cielo. Pero de repente llega un hombre, Jairo, y le dice, maestro, mi hija está muy enferma. Mi hija está muy enferma. Y dice que Jesús cogió y se dirigió a casa de Jairo para atender la necesidad de aquella niña, porque a Jesús le importan los niños. Podría haber pensado, bueno, no es el momento, hay un montón de adultos, mi ministerio es para los adultos, solamente para los que van a poder entenderme. No, pero Él se dirigió, Él dejó aquello, Él se fue directo a casa de Jairo. Sí, en el camino fue detenido por aquella mujer con flujo de sangre y el poder de Dios se manifestó. Pero a punto cuando está de llegar, ya le llegan las noticias de que la niña ha muerto. Pero Jesús no detiene su camino y Él entra y levanta a aquella niña
de la muerte. Porque el Señor Jesús ama, se interesa, busca el bien, la bendición. Es más, en ocasiones, los padres son bendecidos por causa de los hijos. A veces los padres son bendecidos por causa de los hijos y lo vemos, por ejemplo, cuando Ismael y Agar. ¿Recordáis? Cuando Abraham despide a Agar, que era la sierva de Sara, con la cual había tenido un hijo, y a su hijo Ismael, y dice que le dio un odre con agua y algo de comer, y los despidió de su casa, porque Dios le dio instrucción de que los despidiesen, de que siguiese el consejo de Sara, su mujer. Y entonces dice que ellos se fueron, y se acabó el agua, y se acabó el alimento, y aquella mujer estaba viendo que su hijo se moría y que iban a perder la vida, y dice que lo apartó como a un tiro de piedra. Se alejó porque era insoportable el dolor de ver a aquel niño morirse. No les quedaba recursos, pero dice que el niño se vio solo. Y se vio solo y sin nada que comer, y sediento y sin nada que beber, sin esperanza ahí. Dice que comenzó a gritar, a llorar. Dice que alzó la voz, dice el texto, alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces Dios dice que le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y pudieron tomar agua y seguir el camino. Y Dios le dio la promesa de que levantaría de Ismael una gran nación. No fue que Dios le salvó la vida a Ismael por causa de Agar, sino que fue que Agar recibió la bendición por causa de Ismael. Dice el texto que Dios escuchó el lloro, la voz de aquel niño moribundo. Y Dios, el Señor, ama a los niños. El Señor se preocupa de los niños. Es más, dice el texto que se indignó. Que cuando vio esa escena, él se indignó. Esta palabra en el griego está compuesta de dos, que significa mucha aflicción o mucho dolor, mucho dolor. Mucho dolor, hubo en su corazón mucho dolor. Hermanos, la indignación de Jesús al ver el panorama, al ver que aquellos niños venían para ser bendecidos por el Señor, y los discípulos estaban reprendiendo a los que los traían para que se fuesen de aquel lugar, para que no interrumpiesen la reunión, para que no molestasen al maestro pensando que no habría nada para ellos. Él tuvo un dolor grande en el corazón, hubo aflicción en su alma, y esta indignación de Jesús evidencia el corazón amante. Es la reacción natural del que ama. Esa es la reacción natural del que ama. Lo triste es que los discípulos hubiesen despachado a estas personas sin ninguna punzada en el corazón. Se hubiesen quitado a los niños de en medio y se hubiesen quedado tan panchos sabiendo que era el Cristo de Dios. Lo triste hubiese sido que Jesús hubiese permanecido con los brazos cruzados e indiferente. Pero hermanos, Él reacciona de esta manera por naturaleza, porque Él es el Dios de amor, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es justo, porque le importan los niños. Busqué este mismo término en otros pasajes de la Escritura, este mismo término en el griego, indignó, para poder ver un poco más, entender un poco más de este sentimiento. Y aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, aparece pocas veces, pero
Pero aparece, por ejemplo, cuando Jesús fue ungido en Betania. Cuando Jesús fue ungido en Betania y allí estaban contemplando la escena, aquella mujer derramando ese perfume carísimo, carísimo, de nardo puro. Y entonces dice que los que lo vieron se indignaron, se enojaron dentro de sí. Hubo mucho dolor, porque dijeron, vaya desperdicio. Y aparece también en otro lugar hablando de los sacerdotes y de los escribas. Dice que Jesús había entrado en el templo y ciegos y cojos habían venido a él y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que el Señor Jesús había hecho, dice que y escuchando a los muchachos que lo aclamaban diciendo Hosana al Hijo de David, dice que se indignaron. Que tuvieron mucho dolor, mucha aflicción. También lo vemos mismo en los discípulos cuando Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesús, queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estemos en el reino de los cielos. Y ya sabéis Jesús lo que le dijo. Pero los otros 10 se indignaron contra ellos. ¿Sabes? Y cuando miraba estas cosas, lo que venía a mi corazón, lo que venía a mi mente, ¡qué contraste! ¡Qué diferencia! El Señor Jesús es precioso. Me apetecía poner, es el mejor. Su corazón es puro. Su corazón no tiene nada de mancha. Él ama. Él ama. Y por eso reacciona de esta manera. Los discípulos están reaccionando, queriendo quitarlos de en medio, queriendo despacharlos pronto, porque su corazón no está amando como el corazón del Señor Jesús en ese momento. Él ve a los niños, Él ve la escena y entonces Él se indigna. Hermanos, el Señor es el mejor. Él es precioso y cuando nos permite ver algo de su hermosura, nosotros nos damos cuenta de lo lejos que estamos de lo que debiéramos ser. Ahí están los discípulos despachando a aquella gente, reprendiendo a aquella gente para que se fuesen de allí. Pero hermanos, a la vez esta experiencia de poder verle al Señor, de poder ver que Él es el que ama perfectamente y vernos a nosotros a la luz de quién es Él, es una experiencia necesaria para nuestra santificación. Es una experiencia necesaria para que nosotros podamos crecer en nuestra santificación. En la medida que le vamos viendo, nosotros vamos siendo transformados a su imagen por el Espíritu de Dios. Como dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira al Señor Jesús en esta mañana. Mira cómo Él ama. Mira cómo Él ama a los niños. Dice el texto que Él los tomó en sus brazos. Uno a uno fue tomando en sus brazos. No sé si de dos en dos. Pero el caso es que los fue tomando en sus brazos. Y los bendecía. Y los bendecía. Mira cómo ama también a los adultos que se detienen a enseñarles y a mostrarles su desenfoque. Asómbrate ante su hermosura, ante su gloria y adórale. Y clama para que Él siga transformándote a su imagen. Nosotros, hermanos, tenemos que darle importancia a lo que Jesús le da importancia. Como padres, como iglesia, tenemos que darle a nuestros niños la importancia que tienen y amarlos de verdad. Lo que implica nuestra entrega para suplir sus necesidades. Lo que implica nuestra entrega para suplir sus necesidades. ¿Cuál es nuestra actitud ante los más pequeños? Y no solamente estoy hablando, claro, de los padres, a los padres, de los que tienen hijos. Estoy hablando a la congregación.
a todos. ¿Cuál es nuestra actitud ante los más pequeños? ¿Nos importan? ¿Nos preocupan sus necesidades? ¿Estamos amándolos? Hemos visto al Señor, hemos visto el corazón que ama. En segundo lugar, quiero que veamos la mayor necesidad de nuestros niños. La mayor necesidad que tienen nuestros hijos es ir a Jesús. La mayor necesidad que tienen nuestros hijos es ir a Jesús. Los niños necesitan ir al Señor Jesús para ser salvos. Reconocer a Jesús como su Rey. Esa es su mayor necesidad. Hermanos, los niños, aunque nosotros los veamos muy tiernos y muy bonitos, a veces no se ven tan tiernos ni tan bonitos, en algunos momentos, pero hermanos, los niños son pecadores. Pecadores. Como dice el salmista, el rey David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Escritura es clara en señalar que todos nacemos pecadores. Dice Romanos, capítulo 5, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo a los Efesios le dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No hay ni un solo justo. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, los niños no son inocentes, aunque los veamos muy bonitos y muy chiquitos y muy... Son pecadores. Y de todas maneras es muy evidente en el comportamiento de un niño que su naturaleza está caída. Es muy evidente. Tú miras el comportamiento de un niño y te vas a dar cuenta que es muy evidente que es un pecador y por eso peca constantemente. Son egoístas. Chiquitos, son egoístas. Lo quieren todo para ellos. No quieren prestar el juguete. No quieren prestarle el juguete ni al dueño del juguete. Son mentirosos. Lo vemos muchas veces. Yo no he sido, dice. ¿No? Estaba él solo, ¿no? Se creen el centro del universo y quieren que todo gire en torno a su ombligo. ¿Cuánto me fastidia ver cuando el niño tira las llaves y el padre viene y se las da? No las tires más. Y el niño va y hace ¡pum! Y las tira otra vez. Y va el padre otra vez y se las da. No las vayas a tirar más, ¿eh? Y el nene va y plaf, y otra vez las tira. Y el padre dice, pues ya no te lo doy. Y el nene empieza a llorar. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar. Y se coge una rabieta y empieza a llorar porque no puede hacer nada más. Porque si pudiese hacer algo más, vamos, te haría un nudo y te quitaría las llaves. Lo que pasa es que no puede. Pero él quiere lo que quiere y le importa lo que tú pienses, quien tú seas, lo que a ti te apetezca, lo que esté bien y lo que está mal. Él quiere lo que quiere y punto. Y ya lo que más me revienta es cuando después de llorar el padre le vuelve a dar las llaves. Eso sí que es criminal ya. Que no le demos las llaves, otra vez. Que no se las demos más. ¿Y a que no sabéis lo que hace el niño cuando se las da otra vez? Las tira. Porque no vas a venir tú aquí a mí a cortarme el rollo. ¿Tú quién eres para cortarme el rollo a mí?
Si se me cruza un niño que me molesta, le pego. Sí, lo vemos constantemente. Hasta los mismos, los amigos, ¿no? Ahí están amigos y de repente hay cualquier cosa que se tuerce, que me ha quitado el balón 2 veces ya y ya me ha fastidiado y te doy de aguantar. Es muy evidente. Lo ves. Hermanos, los niños necesitan al Salvador. Los niños necesitan que el Señor venga a sus vidas y transforme sus corazones. Los niños necesitan reconocer que Él es el Rey. Hermanos, y nosotros debemos presentarles desde niños el mensaje del Evangelio porque esa es su mayor necesidad. Lo vamos a hacer de manera que ellos lo puedan entender. Lo haremos con dibujos dependiendo de las edades, pero tenemos que ir hablándoles la verdad del Evangelio, tenemos que presentarles las buenas noticias, tenemos que ir acercándolos al Señor Jesús, porque esa es su mayor necesidad. Hermano, y de todas maneras los niños tienen una capacidad asombrosa de entender, de aprender. Los primeros años de su vida son importantísimos, son claves para llenar sus mentes de la verdad. De hecho, la estrategia de las tinieblas siempre es igual. Atacar a la mente en la niñez, porque cuando la mente se llena de basura en la niñez, ya tienes a alguien podrido para toda la vida. Ya tienes a alguien afectado para toda la vida. A menos que Dios venga, irrumpa y haga un milagro en su vida. Pero esa es la estrategia de las tinieblas, hermanos, que nosotros podamos llenar las mentes de nuestros niños de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está, porque al Señor le importan los niños, porque el Señor ama a los niños y entonces nos instruye y nos ordena a los padres que le hablemos la palabra de Dios, que le digamos que hay un solo Dios, que es digno de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestro corazón. Instruye al niño en su camino, dice Proverbios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice el salmista, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esa es la necesidad que tienen nuestros hijos, poner en Dios su confianza. Y si queremos que ellos pongan en Dios su confianza, entonces nosotros tenemos que hablarles de Dios y tenemos que hablarles de su potencia y tenemos que hablarles del mensaje del Evangelio, de que Él puede transformar ese corazón que está perdido. Y los acercaremos también en oración. Y vendremos al Señor. Y oraremos por nuestros hijos. Invertiremos tiempo en orar por nuestros hijos. Para que el Señor siga obrando. Para que la palabra siga penetrando en sus mentes y en sus corazones. Hermanos, muchas veces estamos invirtiendo todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos en darles cosas que necesitan: comida, el vestido, estudios, etc. Y gastamos todas nuestras energías en invertir para que puedan tener esas cosas. Y obviamente todas esas cosas tienen su lugar, pero muchas veces descuidamos la mayor necesidad.
que tienen nuestros hijos, la mayor necesidad que tienen nuestros niños. Y estamos nosotros como padres mucho más preocupados por la carrera que van a escoger, por los estudios que van a hacer, por la ropa que llevan, porque tengan para comer, porque tengan para esto que quieren, que realmente por la salud de su alma. Y a lo mejor esperamos a que ellos sean grandes para que respondan al Señor. Pero tenemos que invertir nuestro esfuerzo, nuestra energía, sabiendo que esa es su mayor necesidad. Y muchas veces, hermanos, aún nos desgastamos en darle cosas que ni necesitan, porque pensamos que de esta manera ellos van a ser más felices. Y le damos caprichos pensando que eso los va a hacer que ellos estén más contentos y más felices. ¿Sabe? El lugar donde nosotros estaremos más felices y más dichosos por la eternidad será en el cielo. Allí, ese es el lugar donde nosotros seremos, nuestra dicha será perfecta, completa. Allí no hay lloro, allí no hay sufrimiento, allí no hay dolor, allí no hay presencia del pecado. ¿Sabéis por qué ese es el lugar donde vamos a ser más felices? Porque es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un rey y allí se hace lo que el rey dice. Y vamos a vivir perfectamente, plenamente en la voluntad del Rey. En la voluntad del Rey. Y cuando nosotros caminamos en perfecta obediencia a la voluntad del Rey, somos plenamente dichosos. Si queremos que nuestros hijos, que nuestros niños sean felices, sean dichosos, no necesitan la última play. Necesitan caminar bajo la orden del Rey. Necesitan conocer desde sus primeros años la voluntad del Rey, el que guarden sus mandamientos. Hermanos, el Señor nos ha puesto como responsables para llevarlos a Él. Dios quiere usarnos a nosotros para esta gloriosa tarea. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor y responsables para llevar a nuestros hijos al Señor. Nuestros hijos no van a ir al Señor ellos solos. Ellos son dependientes. Nuestros hijos pequeños necesitan que nosotros los llevemos. Tenemos que ir. Esa es su mayor necesidad. Hermanos, esa es su mayor necesidad. Tenemos que pensar, tenemos que medir nuestra vida. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente en el día a día en cuanto a nuestros niños? ¿Estamos invirtiendo? ¿Estamos en el día a día teniendo como la mayor necesidad, presente que la mayor necesidad que nuestros hijos tienen es conocer al Señor Jesús, es ir al Señor Jesús, es tener una experiencia con el Señor? ¿O todas las demás necesidades del aquí y del ahora, las que se ven, son las que ocupan nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero? Y cuando llegamos al final del día ya apenas ni tenemos fuerzas. Y así se pasa un día, y se pasa otro, y se pasa otro. Hermanos, el Señor nos ha puesto como responsables para llevarlos a Él. Y ellos tienen una necesidad por encima de todas. Claro que nos vamos a esforzar para darles las cosas esenciales que necesitan. Y claro que incluso vamos a darles cosas que no necesitan, para que ellos puedan disfrutarlas. Y todo eso tiene su lugar. El problema es cuando esas cosas sustituyen lo que realmente es más importante. Hermanos, hemos visto que el contraste entre el corazón de Jesús y el corazón de los discípulos. Hemos visto la verdadera necesidad que tienen los niños. Y ahora, hermanos, hay una palabra de advertencia. Hay una palabra seria de Jesús a los discípulos.
El Señor dice, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. No se lo impidáis. Hermanos, podemos ser estorbo para nuestros niños. Podemos ser estorbo para nuestros niños. Y una vez más digo, no estoy hablando solamente a los padres, sino a toda la congregación. De hecho, aquí no fueron los padres los que fueron estorbos, sino los discípulos. No eran los padres, no tenían nada que ver con aquellos niños, eran otras personas. Toda la congregación, y muchas veces se nos recuerda cuando los padres vienen y presentan a su hijo delante de la congregación, nos recuerda nuestra responsabilidad como pueblo, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, nuestra responsabilidad para con esos niños. Hermanos, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para con ellos. ¿Cómo podemos impedir que nuestros niños se acerquen a Jesús? Obviamente somos un impedimento cuando no les hablamos la palabra, que es lo que estábamos diciendo. Estamos siendo un estorbo cuando no les hablamos la palabra del Señor, cuando no los llevamos en oración. Pero hermanos, hay una cosa en la cual quiero detenerme un poco y que pensemos. Es nuestro ejemplo. Nuestra vida es una influencia mucho más fuerte que nuestras palabras. Yo creo que aquí todos los niños que hay son del equipo, me parece, a lo mejor me equivoco, son del equipo que son sus padres. Si a sus padres les gusta el fútbol. Creo que todos los padres que más o menos les gusta el fútbol y se han inclinado por un equipo, los hijos, todos son del mismo equipo. Así que aquí es muy evidente desde pequeño. ¿Por qué? Porque los niños son muy influenciados. Los padres son una influencia muy fuerte y sobre todo los primeros años. Los padres son los héroes. Son los más guapos, los más fuertes, los que más saben, para el niño. Hermanos, nuestra vida habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Nuestra vida puede ser, en ocasiones, un estorbo para acercar a nuestros hijos a Jesús. Cuando no estamos viviendo a tono espiritualmente, cuando no estamos viviendo como debemos vivir delante del Señor, cuando nuestro orden de prioridades también está distorsionado. Cuando no estamos haciendo caso a lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque hermanos, el presente siglo va afectándonos en mayor o en menor medida, nos afecta a todos. Aquí no hay ni una sola persona que no haya sido afectada de alguna manera por el presente siglo, por la manera de pensar del mundo, por las cosmovisiones, por la cultura, en mayor o menor medida, algo nos afecta. Hay un llamado sobre nuestras vidas del Señor a no conformarnos, a no tomar la forma del mundo, a pelear para ser transformados, para llenar nuestra mente de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de manera que la verdad de Dios empuje las mentiras del presente siglo, las mentiras del mundo, las mentiras del diablo, las mentiras que Satanás quiere sembrar en nuestra mente, porque hermanos, nosotros somos lo que pensamos, vivimos de acuerdo a lo que pensamos. Y eso es así. Así como pensamos, vivimos. Hermanos, sí, tenemos que mirar nuestras vidas, si no estamos
conformándonos a este mundo y estamos viviendo a lo mejor tras los ídolos también de este mundo. Y entonces también las cosas que le preocupan a la gente que no tienen temor del Señor son las que me preocupan a mí. Y invierto mi dinero en las mismas cosas que la gente que no teme al Señor. Invierto mi tiempo en las mismas cosas que la gente que no tiene esperanza. Y pongo en primer lugar aquellas cosas que el resto de la gente que no conoce al Señor tiene. Hermanos, y cuando estamos viviendo una vida abajo espiritualmente, estamos siendo un estorbo para nuestros hijos. Cuando no estamos viviendo, como Dios quiere, entonces estamos siendo una mala influencia para nuestros hijos, para nuestros niños en la congregación. Hermanos, va a haber tropiezo para ellos cuando hay hipocresía en nosotros. Cuando ven una cosa los domingos y otra muy diferente entre semana. Cuando escuchan una oración en el culto que nada tiene que ver con la conversación de la calle. Va a ser un impedimento para nuestros hijos, un estorbo. Cuando le decimos que amen al Señor por encima de todas las cosas, pero cada 2 por 3 encontramos razones para no estar en el culto. Y cualquier excusa es buena, cualquier cosa que se me atraviesa en el camino es una buena razón para no obedecer al Señor en venir y reunirme con mis hermanos y adorar. Y le digo a mis hijos, el Señor es lo más importante, el Señor es lo más importante. Pero resulta que hoy, es que ayer nos acostamos tarde y estamos un poco cansados, pero me quedo en casa. ¿Sabes? Y eso el niño a lo mejor no va a decir nada, pero eso el niño lo está absorbiendo y lo está cogiendo. Y entonces el niño que lo procesa dice, pues no será tan importante. Y resulta que hay una reunión de oración importante donde se ha convocado a la iglesia, pero resulta que han puesto el partido, la final del Europeo Sub-21. A lo mejor por eso no se queda nadie. El Madrid-Barça Y yo le estoy diciendo a mi hijo, no, el Señor es lo más importante, pero resulta que ese día decimos, bueno, y me quedo. Y entonces nuestros hijos estamos siendo un estorbo. Porque estamos diciendo una cosa con nuestra boca, pero luego ellos ven otra realidad diferente en nuestras acciones. ¿Qué pensarán si le enseñamos que Dios nos ama y que debemos amar a los demás? Pero sin embargo, una y otra vez nos escuchan criticar, camino a casa en el coche, a los hermanos. O nos ven discutir una y otra vez con uno y con otro. Y siempre estar molestos y guardando rencor al que me hizo esto y al que me hizo aquello. Me pensé mucho decir esto, pero creo que puede ilustrar bien. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Pero yo que he crecido en la iglesia, no sabéis el daño que me hicieron muchas de las asambleas de iglesia. Le doy muchísimas gracias al Señor, me pensé mucho decirlo. Pero le doy muchas gracias al Señor por la sabiduría que nos ha dado y lo que nos ha hecho crecer como iglesia. Pero recuerdo asambleas de otros tiempos, cuando yo era niño, donde yo escuchaba algo, escuchaba cosas que me parecían que nada tenían que ver con el mensaje, con lo que hablaban, con lo que luego yo escuchaba en los cultos. Y a mí, como niño, me herían. Me herían. Al punto de que yo salí llorando de varias. Es muy triste, pero sabéis, eso es mucho más común de lo que pensáis. En muchos lugares.
Porque muchas veces hay gente que no mide, que no piensa, que no ama y aprovecha esos momentos para despacharse a gusto y fastidiar al pueblo del Señor. Y es un estorbo para los niños también. Y de verdad que doy gracias, muchas gracias al Señor por lo que Él está haciendo en la congregación. ¿Qué pensarán si cantamos con gozo del Señor el domingo? Pero nuestra vida es una constante queja durante la semana. Y parece que siempre nos amanece nublado. Y siempre estamos quejándonos de todo, de todo, de todo. Y el domingo volvemos a cantar del gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y ahí están los niños escuchando cantar, pero luego ven el lunes y dicen, ¿y dónde está el gozo del domingo? Quisieran que siempre fuese domingo por la mañana. Esas contradicciones son un estorbo, son un tropiezo. Hermanos, nuestra vida espiritual afecta más allá de nosotros mismos. Nuestros tropiezos y nuestras caídas afectan a los que nos rodean, a los que están cerca. Y hermanos, los niños son vulnerables, los niños están ahí, absorben. Como vimos hace algunas semanas, ¿recordáis en aquel contraste entre la grandeza de Cristo y la pequeñez de los discípulos? Se nos decía que ser grande es estar tan preocupado por la salvación de otros, que estemos dispuestos a hacer todo lo que tenga que hacer para no ser una mala influencia o una piedra de tropiezo. Obviamente esta no debe ser la razón principal, sino el Señor mismo es la razón principal. Pero hemos de ser conscientes de la influencia que nosotros somos para nuestros niños, somos también para nuestros hermanos, pero de una manera especial para nuestros hijos. Y esta tiene que ser una motivación poderosa para nosotros, para caminar en santidad, para caminar en integridad, para ser coherentes, para no ser personas de doble ánimo y que son inconstantes en todos sus caminos, sino que sean con un corazón de una pieza. Con fallos, con taras, con tropiezos. Claro que sí, por supuestísimo. Pero ¿sabes? Nosotros estamos en ese proceso. Nuestros hijos también saben y deben de saber que nosotros estamos en ese proceso. No somos perfectos, pero caminamos hacia ahí. Vamos hacia allí. Y estamos en ese proceso. Por eso también es muy importante, hermano, que nosotros podamos acercarnos a ellos cuando tropezamos, cuando fallamos y pedir perdón. Porque vamos a mostrarles. Y que nosotros necesitamos ir a Cristo. Ellos tienen que ver que nosotros necesitamos ir a Cristo. Estas cosas van a estimularlos, a enseñarles, a dejar una huella en sus almas profunda. ¿Sabes? En mis peores años, cuando era un adolescente que quise darle la espalda al Señor por... Algunos reí y a mí no me hace nada de gracia, me cuesta mucho hablar de esto porque me da mucha vergüenza. Pero decidí darle la espalda al Señor voluntariamente porque no tenía ninguna duda del Señor, lo cual incrementa más mi necedad, mi estupidez y yo nunca he dudado del Señor, nunca, jamás he dudado del Señor, de que Dios existía, de que Dios... Es más, yo decía, si me muero me voy al infierno. Y vosotros diréis, qué tonto, ¿no? Pues sí, hermano, sí, así de necio era. Pero yo pensaba que no me iba a morir. Pero yo no entendía. Sabía, pero no entendía el Evangelio, pensaba y quería vivir ciertas cosas y experimentar ciertas cosas y quitarme el yugo.
Pero no sabéis las gracias que le doy al Señor por la vida de mis padres, y ahora ellos no están aquí, porque su coherencia, su vida íntegra, sus fallos también, que los tuvieron, que los han tenido cuando nos han criado, pero su manera de proceder dejó una huella en mí que yo jamás dudé de que Dios existiese, de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios era verdad, de lo que ellos llenaron nuestra mente, de ver el testimonio de ellos. Eso fue algo que marcó mi vida. Es verdad que hubo un momento donde el Señor me tocó, pero, hermanos, cuánto me bendijo a mí todo aquello, de cuántas cosas me libró. El ejemplo de ellos me dio a mí testimonio evidentísimo de que Dios es Dios y de que Dios existía y de que Dios era real. Así que, hermanos, nuestro ejemplo es una influencia fortísima y nosotros podemos ser estorbo para nuestros hijos, para acercar a nuestros hijos a Jesús. Y, hermanos, también otra cosa que quiero señalar es la manga ancha. Estamos en un tiempo donde no hay líneas, donde todas las líneas se están borrando, donde todas las fronteras, donde todos los límites se están borrando, donde todo es bueno, donde todo está bien, ¿no? Tú haz lo que te apetezca, lo que quieras, que tú quieres esto, pues está bien. Si para ti está bien, ¿no? Es más, quieren que ya los niños nacen neutros. No podemos influirles, ¿no? Ellos nacen neutros y a lo que vayan saliendo. A lo que vayan saliendo. Ellos van escogiendo lo que quieren ser, su identidad sexual, todas las cosas, su amor. Pero estamos locos. Hermano, que no podemos tener la manga ancha nosotros, que tememos al Señor, que nosotros tenemos que ser gente disciplinada con nosotros mismos y también con nuestros hijos, que es mucho más fácil decir que sí. Yo se lo digo 1.000 millones de veces a mi hijo, claro. Que me es mucho más sencillo decirte que sí, hija, que sí, que vaya, que sí, que hagas esto, que sí, que me es más fácil que decir que no. Pero que los quiero demasiado como para decirles que sí. Que no los queremos más cuando le damos lo que a ellos les apetece. Te vas a un parque y ves a los niños a veces como verdaderos tiranos, que hacen lo que les da la gana, que les pegan a sus abuelos y a sus padres, inclusive que no tienen límites, y los padres ahí dándole todo. Hermanos, si dejamos a los niños a su amor y no les ponemos límites, y le damos todo lo que quieren, estamos siendo un estorbo para que se acerquen a Jesús. Hermanos, tenemos que cuidar la mente de nuestros niños. No podemos dejarlos a su amor, que ellos se nutran de Internet, de sus maquinitas. Ya los niños, si es que ya están en el cochecito, si es que apenas saben hacer nada y te dan la vuelta al móvil. Y te cogen la tablet y te la ponen al día. Tenemos que tener cuidado, las series que ven, lo que ven, las películas, las conversaciones, las amistades. Tenemos que velar, tenemos que poner límites. A mi amigo le dejan que haga tal. Bueno, pues tú no. Porque nosotros hemos entendido por la gracia del Señor y en ese amor queremos andar. Debemos enseñarles que guarden los mandamientos del Señor. Tenemos que estorbarlos cuando ellos quieren hacer el mal. Tenemos que estorbarlos cuando ellos quieren hacer el mal.
Aunque se reboten, aunque al principio parezca que se molestan con nosotros, que parecemos los padres peores del mundo, porque ahora como está el padre colega, yo tenía a alguien con el cual me juntaba mucho y tenía un padre colega. De hecho, el padre colega de este con el que yo me juntaba mucho decía que mi padre era un tirano. Y él se mostraba, ¿qué quieres, niño? Era de guay. Y me daba todo lo que yo no podía hacer en mi casa. Y me ofrecía lo que yo no podía hacer en mi casa. Pensando que así él era, ¿no? Eso no es amor. Eso es poner estorbo, eso es poner tropiezo, eso es dañar la vida de gente débil. No os dejéis engañar por esas cosas. Elí fue reprendido, fue juzgado por Dios. Elí fue juzgado por Dios porque no estorbó a sus hijos de hacer el mal. Porque sus hijos habían blasfemado contra Dios y habían caminado en desorden. Y él no los había estorbado, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de estorbarlos, de que hagan el mal. Y esto es acercarlos al Señor Jesús. Cuando vivimos de esta manera, no estamos impidiendo. Pero cuando dejamos manga ancha, cuando nosotros vivimos diciendo una cosa, viviendo otra, cuando nuestra espiritualidad está por los suelos y vivimos como el mundo, solamente que tenemos una actividad del domingo, hermanos, estamos siendo un estorbo para nuestros hijos, para que ellos sean saciados en la necesidad primera que tienen de conocer al Señor Jesús, de ir al Señor Jesús, de conocerle como el Rey, de poner su confianza en Él. Y por último, dice que el Señor dijo, dejad a los niños acercarse a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aprovechó para darle a aquellos que querían impedir la entrada de esos niños, quizá pensando que eran insignificantes. Aprovechó la vida de aquellos insignificantes para mostrarles una lección importante para estos adultos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, este texto no está diciendo que el reino de Dios, de los cielos, es de los niños. No es eso lo que está diciendo el texto. Sino de los tales. No es de ellos el reino de los cielos, sino de los tales. Y el siguiente versículo lo explica. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es lo mismo que el Señor había enseñado cuando los discípulos le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. Y dice el texto del Evangelio de Mateo, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, porque si de los niños fuese el reino de los cielos, no hay necesidad de llevar a los niños a Jesús. Sino de los tales. De los tales. Hay dos aspectos positivos en los niños, de los cuales tenemos que aprender. Uno, ellos son conscientes de su pequeñez. Ellos son conscientes de su pequeñez. Y se saben dependientes. Se saben dependientes. Por esta razón depende de los mayores. Y esta es una buena ilustración de la fe. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para entrar en el reino de los cielos. Dependemos de la gracia de Dios.
Así que el orgullo humano no tiene lugar. El hombre no puede hacer nada. El hombre no puede alcanzar el reino de los cielos por sus propias obras, por su propia justicia, por su propia capacidad. No. Es como el niño, tenemos que ser como niños, sabiendo de nuestra incapacidad, de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia absoluta de nuestros mayores, de nuestro Cristo, de Dios. El hombre que es orgulloso va a pensar que no necesita a Dios, que es autosuficiente. Pero hermanos, nosotros debemos aprender de estos niños, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Tenemos que venir delante del Señor, del Rey. Y sabes, durante esta semana yo estaba pensando obviamente en todas estas cosas. Y ya no tengo niños. En el pueblo de Israel los niños eran hasta los 13 años, se consideraban niños. Ya son adolescentes, ya han pasado jóvenes, ya han pasado esa etapa, pero pensaba en todo esto. Y de todas maneras, obviamente, hay un trabajo y todavía influenciamos a nuestros hijos, pero pensaba en todas estas cosas y miraba mi vida y tuve que hablar con ellos, incluso. Porque había visto en mí que en momentos, en etapas, no había estado en el punto donde tenía que haber estado. El ritmo, la vida, la manera de pensar, el agotamiento, muchas razones, la propia vida espiritual. Y mientras el Señor me mostraba su corazón y su interés, y yo también me veía a la luz, decía, Señor, obra en mí y quiero volver y ya con ellos y con los que vengan después y los abuelos con los nietos y con los niños de la congregación, Señor, que yo pueda invertir mi vida, obviamente en primer lugar para tu gloria, para tu honra, para bendecir de ti, también para bendecir a nuestros hermanos y para bendecir a nuestros hijos. Necesitamos venir al Señor en humildad y vernos a la luz de su corazón y ver nuestros días y ver de verdad en qué nosotros estamos invirtiendo el tiempo y el esfuerzo y qué ocupa nuestra mente todo el tiempo y nuestro corazón. Porque quizás hayamos corrido y esto pasa muy rápido. Los niños pasan rápido, dejan de ser niños. Y igual el Señor quiere llevarnos a lo mejor a pedir perdón o a tomar compromiso o a decidir a lo mejor empezar el tiempo devocional que se quedó atrancado hace tiempo o la oración que hacía con ellos en la noche que ya no está o estas cosas que últimamente por no escucharlos he dejado y he cedido sabiendo que no les conviene y que no agradan al Señor. Pero tomo compromiso delante del Señor de buscar su bien, y buscar su bien es obedecer la voluntad del del reino de los cielos. Quizás primero tengamos que pedir perdón al Señor, orar y decir, Señor, pon tu corazón, que mi corazón pueda arder por las cosas que para ti son importantes. Y luego podamos andar como iglesia, hermano, me carga mucho y el tiempo que estamos viviendo, bueno, imagino que a todos. Y Israel decía en la reunión del consejo, ¿no? Estoy orando mucho, ¿no? Para que nuestros hijos sean los más felices y los mejores. Y
que sea muy evidente que el Señor está con nosotros. Y a mí, mientras lo escuchaba, me latía el corazón fuerte, ¿no? Y sí, tenemos que correr hacia ahí, tenemos que clamar en esa dirección, tenemos que invertir nuestra vida en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros niños, tenemos que correr. A lo mejor ya llevamos mucho tiempo corriendo, un poco así, sí, sabemos lo que el Señor quiere, pero no con esa determinación, con ese ímpetu, con ese fuego en el pecho. Y necesitamos que el Señor lo haga, que Él lo haga en nosotros, que Él ponga su corazón, que Él encienda, que Él nos apasione para que podamos invertir y aun cuando estamos cansados podamos hacerlo, que podamos tener siempre presente el bien que hay, la gloria que va a traer al nombre del Señor, la bendición para nuestra ciudad, la bendición para nuestras casas, la bendición para su reino. Así que, hermano, cierro aquí. Los niños son importantes para el Señor y por lo tanto también lo han de ser para nosotros. Tenemos la responsabilidad de amarlos sabiendo cuál es su mayor necesidad y el papel que Dios nos ha dado para llevarlos a Él. Tenemos que enseñarles su palabra, hablarles de su potencia y su gracia. Tenemos que orar por ellos pidiendo lo que solo Dios puede hacer en sus vidas. Y necesitamos velar por nuestra propia salud espiritual, sabiendo que seremos una influencia para ellos. Necesitamos venir a los brazos del Rey como uno de estos niños en humildad para recibir el reino, para caminar en la voluntad del Rey, de manera que nuestras vidas reflejen su luz en medio de las tinieblas. Que al Señor sea la gloria.